Jerry, déjame regresarle 5 segundos. Porque... ¿Por qué? Porque... No sé si se metió un sonido raro o No fue aquí. Jerry, alguien le está acompañando un periquito australiano. No, yo creo que la está acompañando. Era un viene que hasta ahí. Es un chiflido, Jerry. ¿Quién chifla cuando estamos oyendo esta obra de arte? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Rock and Beer, tu canal de música de alto traje. Jerry, ¿cómo estás? Bien, Matthew, ¿tú qué tal? Bien, Jerry. Regresando a lo que prometimos. A lo que nos truje, a lo que nos... Yo iba a decir, regresando a lo que creímos que podíamos dejar. No, pero la respuesta ha sido espectacular. O sea, ha sido una avalancha, Jerry. Sí. No sabemos todavía cómo van a reaccionar. Ustedes ya habrán, en el futuro pasado, ustedes ya habrán visto ese video en el que... O sea, no es que... No claudiquemos. No es que claudiquemos, es que realmente los números no muestran la pasión. Los números como que no nos están dando. O sea, para poner un poco en contexto, para picar un poco eso es como picar a los hinchas de los partidos, ¿no? Del Boca. Sí, de ese lado los hinchas están con todo, ¿no? Sí. Hay bandas como Bandmate, como Lovites, que tienen una de seguidores que en el momento en que sale un video de Bandmate, por ejemplo, como pirañas, lo suben a un grupo mundialmente de seguidores, y entonces se dejan venir todos los seguidores. Y eso como que le falta a las guaguas, que se pongan No, a ellas no. A ellas no, a sus fans. A los fans. Que muestren el power. Necesitamos power con las guaguas. Entonces, Jerry, nosotros vamos a seguir haciendo nuestra chamba. Ajá. Pero ayúdenos a darle likes, a ver el video, a compartirlo, porque eso nos ayuda mucho en el canal a que sigan vivos los viernes de The Warning. Y ayuda a que se promueva, para que las guaguas sigan llegando a más gente, porque hay gente que no lo ve y ve el video, es promoción, ¿no? Jerry, entonces, en este viernes de The Warning vamos a tomar una recomendación, porque ya también hay que estarle rascando a lo que hay. Que es una recomendación de un suscriptor que nos hace el favor de siempre saludarnos. Ok. De todas partes del mundo. Creo que hasta de la luna nos ha mandado... Sí, de Marte. De Marte. ¿De Marte de quién? Saludos. Así es. Y bueno, va por el buen apellido de Romo, me parece. Entonces, un saludo al suscriptor que él Romo. hace la recomendación especial del día de hoy. Así es. Jerry, pero antes de presentar a esta recomendación del amigo Romo, Jerry, sí, seguimos con las que conseguiste. Yo no sé dónde las fui. Yo no sé a dónde te fuiste a meter. ¿Te acuerdas de la película de 8 milímetros? Así es. Que el protagonista Nicolas Cage se va metiendo a los submundos. A su mundo. Sí. O sea, tú te metiste a los submundos de las cervecerías. Entonces abrías puertas, bajabas escaleras, abrías ventanas, ya te metías hasta conseguir estas cervezas. Son cervezas que están bajo, o sea, tienen como la temática de los pecados. Pues no necesariamente, más bien. O sea, como de temas de... Ya empezamos. Te hubieras traído... Ahí está mi trapo. Ahí está mi trapo. Ahorita no me la van a hacer. Ya. Porque quiero compartirles que si van ustedes al capítulo anterior... si van al capítulo de Lovites. De Lovites. Se van a poder ver a Matthew casi ahogarse. Casi le aplicamos aquí RCP. Jerry, por eso ya traigo mi trapito. A mí no me la vuelve a hacer. Jerry, pues conseguiste cervezas con nombres como que medio raros. Pues porque la cervecería se llama Capital Pecado. Entonces, como que las cervezas tienen el tema de los pecados. De los pecados. Y entonces esta es lasciva. Lasciva. Ahora sí que lasciva a comprar. Oye, ¿lasciva bien o lasciví muy, muy mal? Jerry, yo creo que esos chistes aquí no tienen cabida, ¿eh? Jerry, la vez pasada conseguiste la soberbia. La soberbia. Que fue la que casi me... No, esa fue la de la... Sí, ¿no? No. Es que... Gula. No, la perversa. Perversa, Jerry. Conseguiste la perversa.
ahora lasciva, Jerry, ¿y el otro programa con qué me vas a salir? Si ya casi me mata la pasada, Jerry, con la ahogadera. Pero vamos a probar, Jerry, esta lasciva. ¿Qué tipo de cervecita es, Jerry? Es una cerveza American Wheat. Jerry, esta es de las atoronjadonas. Sí, ya me llegó dice que es American Wheat. Es todo lo que dicen. Jerry, no te me agüites. No te me agüites. Seguimos con los chistes. Yo creo que vamos a ver, jokes. Yo creo que vamos a hacer ya la sección de chistes con Jerry Matthews. Porque somos muy chistosos. Así es. Jerry, saludcita, vamos a probar. Igual, no es tan atoronjadona. No, Jerry, pero tiene una de gas. Pero tiene gas. Hoy no voy a dormir. ¿Sabes qué? Este es más astringente. ¿Sabe a mentol? Sí. Jerry, ¿te acuerdas cuando hacías gárgaras de Isodine? Sí, cuando llegabas a casa después de un buen aguacero en los 80, Jerry. Mamá, me duele la garganta. Así es. Pues es Jerry, que tiene lúpulos americanos. Sí sirve para hacer gárgaras, ¿eh? Sí. Con esta vamos, hacer unas gárgaras en la noche antes de dormir. Había un personaje en donde estudiamos, Jerry, que era el gárgaras. No quiero decir apellidos porque... Jerry, pues vámonos con este viernes de Warning, de las guaguas, con una recomendación, Jerry, que me gustaría que presentaras. Una recomendación que nos hizo nuestro buen amigo Romo. Que él nos recomienda y nos suplica desde hace muchos videos. Nos implora que por favor reaccionáramos al cover de Creep de Radiohead. Ok. Tocado por Paulina Villarreal en el piano. Entonces... On the keyboards. On the keyboards. Oye, Jerry, fíjate que... A ver, no he visto esta rola. Ni yo tampoco. Decíamos fuera del aire, Jerry, que Creep, desafortunadamente, es una muy buena rola. Es una muy buena rola que desafortunadamente yo creo que ya está bastante tocadona. Sí, o sea, es una rola que incluso hasta sus mismos creadores están hartos de esa rola ellos, ¿no? Sí, o sea, obviamente la gente se la sigue pidiendo, casi van a los conciertos para ver oír esta rola. Oye, a ver, que nos digan en los comentarios si consideran a Creep. A Radiohead. No, a Creep. Ajá. A ver, me van a matar los seguidores de Radiohead, ¿eh? Pero la verdad es que es un One Hit Wonder. No, porque sí tiene varias rolas Radiohead, pero o sea, tiene High and Dry, por ejemplo, pero Karma Police. Sí, Karma Police es un rolón. Pero a lo que me refiero es no One Hit Wonder, sino más bien es una rola que se volvió popular a morir. Más allá de todo. Te voy a dar un ejemplo. Más allá de la banda. Te voy a dar un ejemplo. Es una rola más grande que la banda. Fíjate, te voy a dar un ejemplo. Si tú tomas una persona común y corriente que le gusta la música, pero no es especializada en rock, y tú le pones Smell Like Teen Spirit, te va a decir, ¿ya la escuchaste? Ya. ¿Te gusta? Sí. Sí. ¿Quién es Nirvana? Ok. Si a esa persona preguntas, ¿2 rolas de Nirvana? No saben. No saben. Puede ser. Lo mismo pasa con Creep. Lo mismo pasa con Creep. A lo mejor mucha gente dice, y todo el planeta lo ha oído, ¿no? Pero si le dices quién la canta, no sabe. ¿En serio? Muchas personas, sí. Así pasa, y no tiene nada de malo. Pero, por ejemplo, a mí en lo personal sí me gusta la rola. Sí me gustan varias de Radiohead. No soy fan de que tengo todas las canciones de Radiohead. Pero mencionaste bien. Mencioné High and Dry. Karma Police es un rolón y no está tan revolcada como Creep. Y Creep me gusta mucho porque también la toco en la guitarra y también es una canción que... Jerry, algún día hay que demostrar que también le pegamos un poquito a la Lead and Rock. Pero mientras, Jerry, vamos a ver, así como vimos ese largo y extenso cover de Kingston Mahar. Esperemos que este no se quede corto. No nos quede corto. Y Jerry, pues me gustaría que presentaras en este viernes de The Warning a Paulina Villarreal con el cover de Radiohead de Creep. Casi no escuchado. Vámonos.
Jerry, ¿qué distinto es oír Creep así? Sí, porque te da otra dimensionalidad de la rola, sentimiento. ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Creep suele ser más de guitarra. Las covers rara vez debe de haber muchísimos covers y en piano debe de haber miles. Pero a lo que voy es que no son tan comunes. Sí. O bueno, los que yo he elegido ver no son en piano. Oye, pero qué potencia de qué Paulina. Potencia de voz. Qué potencia de voz, porque aparte es un tono muy distinto al de la rola. Sí. O sea, es un tono mucho más alto. Y el piano y la voz de Paulina, pues oye, espectacular. La verdad es que nunca había oído un cover de Creep. Debo confesar que no soy fan de Radiohead. Me parece una banda que para su esquema y su segmento es rompemadres, pero a mí no me gusta por no ser metal o rock. Pero qué buena interpretación y qué frescura de Creep, ¿no? La verdad es que le da otro sentimiento. Totalmente. El piano lo hace sonar muy melancólico y también obviamente la interpretación de Pau, que es totalmente melancólica. Digo que la canción siempre ha sido sentimental y melancólica, pero que tiene una doble, por ahí tiene un doble cambio de letra, ¿no? Porque dice una the F word por ahí, ¿no? Pero qué buena interpretación y qué buena potencia de voz, qué buen sentimiento, ¿no? Es correcto. Vámonos. Oye, ¿qué tal ahí el recurso de Paulina de bajarse una octava precisamente porque era muy arriesgado? No, era muy arriba, la verdad. Oye, es que lleva la canción muy arriba y después la trata, llegar a la otra nota es brutal. Entonces tiene que bajarse una octava y acomodar, pero que también es difícil, si no sabes hacerlo. Bueno, a ver. No. Oye, no sé si sea imaginación que nos comenten los tres que van a ver este video. No. No sé si soy un poco ronca. No sé si la oigas. En algunos tonos algo altos. No sé si el tono que esté utilizando. No sé si es lo que esté tratando de emular, o si realmente estaba un poco medio enfermo y no quiso aventar el. Pero sí se nota una rasposidad ahí en su voz. Sí, exacto. Que no sé si es a ver si nos ponen en los comentarios si piensan que es a propósito o estaba un poco enferma. Que no creo. Que le da otro estilo, le da otra textura, ¿no? Sí, pero a ver, pero no creo que haya estado mala de la garganta, porque entonces
no se avienta el cover ¿no? Sí, yo creo que lo está haciendo, o sea, le está dando este estilo así, pero pues digo, puede ser, las dos cosas pueden ser. Sí. Y como decía, o sea, la canción es así, pero los covers suelen, la gente que le hace cover esta canción lo suele hacer con guitarra. Sí. Pero ella le pone al piano un toque, pero además una fuerza. Sí, un toque ambiental brutal. Brutal. Y se oye muy, o sea, a mí me está gustando porque se oye muy distinto. O sea, ya no es la Creep que ya hemos oído 683,000 veces en el radio, sino más bien deberían de poner este cover. ¿No? Sí. ¡Vámonos! So very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Jerry, déjame regresarle 5 segundos. Porque. Porque. No sé si se metió un sonido raro o fue aquí. Jerry, alguien le está acompañando un periquito australiano. No, yo creo que acompañando. Era un viene que hasta ahí. Fue un chiflido, Jerry. ¿Quién chifla cuando estamos oyendo esta obra de arte? Pero sí, alguien le chifló, Jerry. Alguien chifló. ¡Vámonos! I don't belong here. Se ve que le salió. Se ve que la tenía ensayando. Se ve que ya tenía. La tenía ensayando rato. Sí. Oye, qué buena, la neta, qué buena rola. Jerry, yo diría algo para pasar a la calificación, si es que tú también tienes algún comentario, pero esas interpretaciones en donde ves la capacidad vocal y la capacidad musical, porque el piano tocando, o sea, te das cuenta, reiteras y confirmas que estamos ante un grupo que está conformado por unas extraordinarias músicas. Sí, ¿no? Y que tienen las tablas, que tienen el badaje, que tienen el camino recorrido, que hicieron su tarea, que hicieron su trabajo, que no están cantando canciones de un cantautor que les compone el trabajo, de músicos que les tocan la canción y entonces ellas nada más cantan y bailan en el escenario. No, son músicos hechos y derechos de tablas, de estudio, de badaje, ahí ves que recorrieron todo el camino. Sí. En estos videos puedes ver que se cristaliza el talento que tiene. O sea, nadie puede negar que estas niñas, digo, hará lo suyo por su lado Ale y por supuesto Dani, pero Pau tiene un talento brutal para interpretar este tipo de rolas, y la verdad, qué buen coverazo se echó. Sí, ¿cuánto das? Sí. Con todo el chiflido. Y con todo el chiflido del final, que fue lo más sublime. ¿Es el viene? Sí, es el viene. No, yo le voy a dar un 8.6, creo que es una gran interpretación. ¿Cómo que te... No, es un buen... Te van a tasajear, ¿cómo 8.6? Es una magistralidad. Es un buen cover. Bueno, a mí me gustó, pero pues no es una presentación en vivo, con la gente, en un auditorio. Su casa. Sí, en su casa es una buena interpretación. A mí me gustó mucho. Yo la verdad le doy 8-9. Ok. 8-9 me voy, Jerry. Porque se ve que ya le había costado trabajo estarle ensayando. Sí. Se ve que festeja después de varios intentos. Y la verdad es que, insisto, a mí, aunque no me guste tanto Radiohead, me gustan 2-3 rolas. Y Creep ya la habíamos oído hasta el cansancio. Uh-huh. Este cover sí me gustó. Y creo que le doy un 8-9, mi Jerry. Así muy es. bien. Jerry. La lasciva.
Jerry, no lo digas tan, no lo digas tan a la ligera. Se llama o sea, por lo menos ten cuidado en decir esa palabra. Tengo que decir, bueno, la cerveza lasciva. Sí, la cerveza, exactamente. Jerry, yo voy con un 8-3. Fíjate que esta no estaba tan sabrosa. Cuando era niño me ponía en la garganta una cosa que se llamaba alosol. Para que te abrieran la boca y... Así, a eso te supo. Un poquito, ya no me convenció. No te convenció. Sí, no está tan buena. No hay ningún compromiso. Me gustó más la con la lasciva. No, a mí me gustó más la perversa. Esa sí estaba perversa. Pero la lasciva... Va a pensar el público que sí, te fuiste, que no, te fuiste YouTube, ¿de qué están hablando? Sí, vetado. Vetado, sí. Vetado. Cerveza, sí. cerveza. La cerveza lasciva me gustó más. La cerveza ¿cómo dije que se llamaba? Perversa. Sí. Y esta, pues la verdad es que yo también le voy a dar un 8-2. Ok. Jerry, pues vámonos, suscríbanse. No se olviden de darle like, darle suscribirse, darle a la campanita para que les recuerde los videos que vamos sacando. No se olviden de hacerse miembros. Si no se han hecho miembros, denle a hacerse miembros. Tiene ahí un costo 20 pesos, creo que cuesta. Al mes. Diarios. No, al mes. O sea, son 20 pesos, que no son nada. Y pueden ver los videos de Warning desde que los subimos, que son como desde los martes. Para muchos de los miembros les toca ver los viernes de Warning, son martes de Warning pues, para ellos. Así es. Y pues pónganos en su ¿qué les parece? Y sus recomendaciones, ¿no? Jerry, necesitamos ya recomendaciones. Se nos están empezando a acabar. Oye, que parece ser que todavía hay 2 canciones que nos faltan del Pepsi Center. Del Pepsi. Bueno, ok. Tenemos 2 para regresar al Pepsi Center, Center, al sagrado Pepsi Center. Ya las haremos. Síganos recomendando lo que nos falta reaccionar de las guaguas de The Warning. Jerry, esperaremos noticias de nuestro gran grupo Orgullo Nacional. Y bueno, pues seguiremos más fuerte con los viernes de The Warning, pero apóyenos, denle like, suscríbanse como dice Jerry. Y haremos entonces y continuaremos con los viernes de The Warning. Jerry, así es. ¿Listos? Pues vámonos. Cerramos cápsula. Gracias. Cuídense. Vámonos.